Bueno, hoy daremos continuación a la serie que empezamos hace un par de semanas que se llama El Más Grande. Es una serie a través del libro de Hebreos. Hoy vamos a enfocarnos en el capítulo 3 de Hebreo. ¿Por qué no va conmigo al capítulo 3? Y lo vamos a leer en un momento. ¿Ok? ¿Le parece si oramos? Padre, te damos gracias por la oportunidad, Dios, de estar aquí reunidos este día. Gracias, Señor, porque podemos alegrarnos en tu nombre, en tu presencia. Podemos declarar cantos de adoración y exaltación. Gracias, Señor, que a través del pan y el vino podemos hacer el recordatorio de lo que tú hiciste por nosotros. Qué privilegio es este, Señor. En esta tarde te pedimos que por favor nos permita ser buena tierra, donde tu palabra, Señor, encuentre cabida, donde pueda ser sembrada y nosotros podamos dar el fruto que tú esperas de nosotros. Espíritu Santo, esta es tu casa, estos son tus hijos. Trae libertad a este lugar, Señor, y trae entendimiento y comprensión. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. El Señor Jesús en su tiempo en esta tierra hizo unas declaraciones muy fuertes y muy importantes. Para mí una de ellas es esta: que todo buen árbol no puede dar mal fruto y que un árbol malo no puede dar buen fruto. Y él concluye diciendo que por sus frutos se conoce el árbol. Imagínense si hubiera sido más sencillo que existieran unas gafas, lentes, anteojos, como usted quiera llamarle, que usted pudiera ponérselos y poder ver el corazón de las personas y ver dónde en realidad esté su corazón. Y no estar en esa espera de a ver qué fruto da el hermano, a ver qué fruto da la hermana. Que solo pudiéramos verlo. Imagínense si hubiera un catálogo de colores donde dijera rojo está perfectamente bien. Azul, ahí la lleva, anda un poco tristón el hermano. La hermanita anda tristona, tal vez la dejó el novio. O tal vez el muchacho también anda ahí de azul y dijo, no le hizo caso a la muchacha en la que estaba interesado. Ya un corazón gris, dice ya como que anda un poquito mal. Imagínese yo un corazón negro, ya está tostado. Imagínese que pudiera estos lentes poder ver la condición del corazón del hombre y ver si en realidad ellos aman al Señor. ¿Qué tal si estos lentes nos ayudaran a ver qué tan fieles son estas personas al Señor? Mire, yo no quiero sonar que estoy enjuiciándolo, mucho menos, pero me gustaría presentar un caso. Yo sé que en este auditorio habemos al menos 3 clases de grupos o de personas. Y quiero que le ponga atención a esto. Hay unos que realmente creen en el Señor y son imperfectamente fieles al Señor. ¿Entiende el concepto de imperfectamente fiel? Es porque no podemos ser perfectos, pero nos esforzamos en serles fiel al Señor. Están otros que profesan creer en Dios, pero son infieles al Señor. Y están los que de plano en realidad no creen en el Señor. El asunto es que yo no sé quién es quién. Quisiera yo tener unos lentes de esos para poder ver así, ¿verdad? Y empezar a ver quién califica y quién no califica. Pero no los tengo. Pero si yo les hice una pregunta a usted, ¿cómo luce la fidelidad? ¿Cómo luce esto? Probablemente usted me diga, bueno, hermano, yo conozco una persona, probablemente sea la persona que te trajo a los pies del Señor, alguien que te predicó, probablemente sea un pastor que tuviste, o tal vez sea tu papá, tu mamá, un abuelito que dice, mira, esta persona yo puedo testificar que tiene frutos, puedo testificar que es una persona fiel al Señor, que es obediente a la palabra de Dios. El escritor del libro de Hebreos nos da una idea más clara y más específica de cómo luce la fidelidad. Ahora sí, vayamos al capítulo 3, verso 1 al 6. Vamos a tratar de dividir, vamos a pasar por todo el capítulo y vamos a tratar de dividirlo al menos en 3 partes. ¿Le parece? Leámoslo juntos. Dice, por tanto, hermanos santos, me agrada que el escritor de esta carta nos define
¿quiénes somos? Dice, somos hermanos y somos santos. Puede ver usted con la intencionalidad que él va a empezar a escribir. Y dice, los que participáis de la vocación celestial, considerad a Jesús. Dice, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión, el cual fue fiel al que le designó, así como también Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, porque Jesús ha sido tenido por digno de más gloria que Moisés. Tanta más gloria como el que construye, como el constructor de una casa, tiene más honor que la casa misma. Porque toda casa es edificada por alguien, pero el constructor de todas las cosas es Dios. Ahora bien, Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para dar testimonio de las cosas que se hablarían más tarde, o sea, en estos tiempos. Pero Cristo es fiel sobre la casa de Dios como un hijo. Y escucha esto que hermoso. Y nosotros, dice, somos la casa de Dios, y nosotros somos su casa. Si es, y aquí viene el meollo de este asunto, si es que retenemos nuestra confianza y nuestra jactancia en nuestra esperanza, que es Jesús, las promesas que Jesús nos ha hecho. Déjeme hacerle una pregunta. ¿A quién va dirigida esta carta? ¿Alguien puede decirme a quién va dirigida esta carta? En ese tiempo eran los cristianos judíos. Eran los únicos cristianos que existían, ¿verdad? Los cristianos judíos. Y esto es muy importante recordarlo a través de toda esta enseñanza el día de hoy. Acuérdese de esto. ¿A quién está dirigida esta carta? Vamos a ver aparecer durante toda esta escritura varias referencias y varias sombras. Y muchas de estas judías, claro está, en este capítulo eso es lo que vamos a ver. Y hay una persona de mucha importancia para los judíos en estos versos que acabamos de leer. Y si estamos correctos, ese es Moisés. Moisés era y sigue siendo una figura muy importante para los judíos. Fue elegido por Dios para una misión épica. Nadie ha hecho lo que Moisés ha hecho. Se convirtió en el libertador del pueblo de Dios. Lo sacó de la esclavitud egipcia a través de milagros poderosos, de prodigios. Lo sacó de esa esclavitud. Como resultado también fue él considerado como el primer Mesías de Israel. Y no solo eso, sino que también él es considerado el profeta más grande en Israel. Y todavía a esto le vamos a agregar un poquito más, ¿le parece? Dice que él fue el conducto de la ley de Dios para el pueblo de Dios. Y luego también en esencia él sirvió como sumo sacerdote, presentando a Dios ante Israel y a Israel ante Dios. Es increíble lo que Moisés hizo. Si usted le pregunta a cualquier buen judío, y usted le pregunta, ¿quién para ti sería una imagen o alguien que representara a alguien que camina en fidelidad delante de Dios? Muy probable que le diga Moisés. Y eso es cierto, lo acabamos de leer. Pero también el escritor de la carta de Hebreos deja muy bien en claro la fidelidad de Jesús. Y también declara que Jesús es mucho más grande que Moisés y mucho más fiel que Moisés. Jesús fue enviado por Dios. En este capítulo 3, verso 1, es la única vez que a Jesús se le llama apóstol. La palabra apóstol quiere decir enviado. Jesús lo declaró muchas veces a través de los evangelios y dice, yo fui enviado. Jesús es el enviado del Señor. Pero he aquí que Jesús es mejor. Jesús es mejor porque Él tiene un llamado mucho más superior que el de Moisés. Sí, es cierto, Moisés fue fiel en la casa de Dios, pero Jesús es el constructor de la casa. Jesús tiene un título superior al de Moisés. Moisés fue un siervo fiel, mientras que Jesús era el Hijo de Dios. Y Él mantuvo su fidelidad y su obediencia a Dios hasta la muerte y una muerte de cruz.
Y así Él se convierte en el constructor de la casa, en el salvador de la casa, como leímos en los primeros versículos. Y dice, nosotros somos la casa. Él nos ha edificado como un templo para su Dios. Y luego Él resucitando se convierte también en el Señor de la casa y en el Señor de la creación. El escritor de la carta a los Hebreos, hermanos, nos está dejando muy en claro quién es el estándar de la fidelidad. Y ese es el Señor Jesús. Él es nuestro ejemplo de fidelidad, de cómo debemos nosotros andar en la casa de Dios, cómo debemos andar delante de la presencia del Señor. Pero aquí está la lección en esta escritura. Esta es la parte aleccionadora. Es que nosotros, ahora que entendemos cómo se debe caminar y quién Jesús es, no podemos nosotros menospreciar a Jesús. No podemos pensar de Jesús como algo menos de lo que Él es. No podemos pensar que Jesús simplemente es una figura histórica. No podemos pensar que Jesús simplemente es un maestro que da enseñanzas inspiradoras. No podemos pensar que Jesús es menos de lo que Él dice que es. No podemos pensar que Jesús simplemente es un amigo imaginario, invisible, que cuando estamos tristes nos acompaña. Le voy a decir una verdad incómoda. Y es que a Jesús o lo recibimos y lo aceptamos como el Señor que Él es, o lo rechazamos. Él es el estándar. Jesús hizo muchas declaraciones acerca de su persona. C.S. Lewis lo dijo así. Dice acerca de Jesús, basado en las declaraciones que Jesús hizo, dice, o Jesús es un mentiroso, o Jesús es un lunático, o Él es el Señor. Él es quien Él dice que es. Yo estoy convencido que el Señor Jesús es nuestro Señor. Yo estoy convencido que Jesús es el Hijo de Dios. El escritor de la carta a los Hebreos nos deja saber quién es el estándar y ese es Jesús. Y usted puede leer las palabras, dice, amados hermanos, santos. Él tiene la intención de motivarnos, de alentarnos, de animarnos a seguir adelante. Pero también esa carta que Él escribe lleva la intención de confrontarnos a una verdad y a una realidad. Él nos trae un reto, nos trae un desafío. Sigamos leyendo en el capítulo 3, versos 7 al 9. Y dice esto, ponga atención quién es el que está hablando. Esta es una referencia que el escritor de esta carta tomó del Salmo 95. Escuche lo que dice. Por lo tanto, como dice el Espíritu Santo, ¿quién está hablando, hermano? El Espíritu Santo. Dice, como dice el Espíritu Santo, hoy, si oís su voz. Nos está hablando del tiempo presente. Usted está escuchando este mensaje hoy. A eso está haciendo referencia. El día de hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones, y hace la referencia como en el día de la rebelión, en el día de la prueba en el desierto, donde vuestros padres me pusieron a prueba y vieron mis obras durante 40 años. El escritor aquí nos está desafiando y nos está diciendo, esta es la sombra de lo que sucedió en ese tiempo, y lo está ahora escribiendo a nosotros, los creyentes, ahora a los hijos de Dios en este tiempo. Porque la última vez que yo revisé, todos los que estamos aquí somos creyentes. Todos los que estamos aquí estamos convencidos que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Para nosotros es esta carta. Este mensaje, hermano, es para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros, especialmente para mí. Pues no porque más especial, probablemente porque más lo necesito, ¿verdad? Y Él nos va a confrontar con 3 retos.
La Escritura dice que el corazón representa el centro de nuestra vida, el centro de nuestros afectos. El escritor de esta carta nos desafía a 3 cosas concernientes en nuestro corazón. Y la primera es esta. Él les dice, no endurezcan su corazón. ¿Cómo es esto posible que nosotros, siendo hijos de Dios, podamos endurecer nuestro corazón? Israel miró por 40 años grandes manifestaciones de Dios y durante los 40 años se mantuvieron con corazones endurecidos. ¿Qué le hace pensar a usted que es diferente ahora? Al igual que ellos, nosotros hemos visto a Dios moverse. Al igual que ellos, hemos visto las manifestaciones de Dios en nuestras vidas personales y de las personas a nuestro alrededor. Por alguna razón, a nosotros también se nos da este mensaje. En el verso 8 utiliza 2 palabras. Y una es rebelión y la otra fue prueba. Así como se rebelaron, dice, y así como me probaron. Estas 2 palabras son sustitutos de 2 nombres mencionados en el Salmo 95. Uno es Meriba y el otro es Masá. Escuche esto, tanto en Éxodo 17 como en Números 20 cuenta la misma historia. ¿Y sabía usted que este relato tiene un espacio de 40 años? Esta historia se refiere cuando Israel está en el desierto y se queda sin agua y empiezan a quejarse como de costumbre lo hacían. Empiezan a quejarse y a decirle y a acusar a Moisés diciéndole que nos has llevado al desierto para que muramos nosotros y nuestras familias y nuestros animales. Moisés empieza a decirles que dejen de quejarse porque estas quejas están poniendo a prueba a Dios, no a él. No había nada que Moisés pudiera hacer, no era el poder de Moisés lo que hacía estas grandes señales. Luego, siguiendo la dirección de Dios, Moisés vino y golpea la piedra y sale agua y ellos son saciados. Dios mantiene su fidelidad a pesar de las quejas y la rebeldía de ellos. Con razón la palabra dice que aunque nosotros seamos infieles, Él siempre permanece fiel, porque Él no se puede negar a Él mismo. ¿Y qué hace Israel? Escuche qué es lo que hicieron Israel. Yo lo leo y me cuesta trabajo mi mente poder razonar en esto, poder asimilarlo, disculpe. Y esto es lo que ellos empezaron a decir cuando discutían. ¿Está el Señor entre nosotros o no? Esta era la queja de Israel. ¿Está o no está? Si estuviera, nos estuviera dando lo que necesitamos. Eran un pueblo muy infiel y muy incrédulo. Eran un pueblo con un corazón endurecido. ¿Sabía usted que la palabra fe se deriva de la palabra fidelidad? De ser fiel. ¿Sabía usted eso? Dios permaneció fiel. Él dijo, esto es lo que yo soy y esto es lo que yo voy a hacer. Y a ellos les costó mucho trabajo, 40 años. Y no pudieron aprenderlo. Ese relato de Éxodo 17 empieza el primer año de Israel en el desierto. Y luego en el libro de Números es en el último año del desierto. Quiere decir que durante los 40 años Israel fue conocido por eso, por ser un pueblo de corazón endurecido e incrédulo. 40 años. Ellos amaban la libertad de no estar en esclavitud.
Ellos quedaron asombrados a ver el mar rojo abrirse, ver aquella columna de fuego, ver aquella nube sobre ellos representando la presencia de Dios y el cuidado de Dios en sus vidas. Y sin embargo, a pesar de todas las señales y los prodigios, sus corazones seguían endurecidos. El endurecimiento que tuvo lugar en el desierto tuvo sus raíces en la incredulidad. Ojo. El endurecimiento de corazón proviene de la incredulidad. Cuando dejamos de creer que Dios es quien Él dice que es. Ninguno de nosotros aquí tenemos no podemos refutarle a Dios y decirle, no, tú no eres quien tú dices que eres. No tenemos ningún argumento que pueda demostrar que Dios es infiel y que Él no va a hacer lo que Él dijo que iba a hacer. Una fe defectuosa es incredulidad y ¿saben qué resulta la incredulidad? Escuche, resulta en desprecio e irreverencia. Esto es lo que Israel hizo. Imagínense la declaración. ¿Está Dios con nosotros o no? Imagínense que un hijo de usted le dice, bueno, y la hermana no dijo. Que su hijo le dice, bueno, ¿me vas a mantener o no me vas a mantener? ¿Me vas a dar de comer o no me vas a dar de comer? Bueno, ¿no quieres mi papá? ¿Por qué no me compras lo que quiero? ¿Eres o no eres mi papá? ¿Eres o no eres mi proveedor? Israel era muy arrogante. Y en 40 años no pudieron aprender acerca de la fidelidad del Señor. La incredulidad siempre te conduce a la desobediencia. Un corazón endurecido se origina en la incredulidad que engendra un desprecio. Escuche cómo Dios reacciona a esto. Veamos lo que dice en el verso 10, que la dureza del corazón se manifiesta en la desobediencia pecaminosa. Mire, vayamos ahí capítulo 3, verso 10. Esta fue la reacción de Dios a Israel. Por eso me irrité con aquella generación y dije, siempre se extravían en su corazón, no han conocido mis caminos. El escritor nos muestra el estándar y dice que es Jesús. Jesús es el camino, Jesús es el ejemplo. Nosotros no caminamos a ciegas, seguimos a Jesús. Jesús nos dice por dónde y cómo. Y dice verso 11, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Nosotros tenemos una promesa, que el Señor vendrá por nosotros. Nosotros también tenemos una promesa, como Israel tuvo la promesa de una tierra. Hay una meta. Corremos el peligro de nosotros también tener un corazón endurecido. Por sus frutos se conoce el árbol. A mí me gustaría que tú te pusieras en el lugar de los israelitas y digas, el Espíritu Santo me está hablando. Yo no conozco, yo no tengo las gafas, quisiera tener unas para ver dónde estás, cómo está tu corazón. Yo no sé cómo está tu corazón, pero tú sí sabes cómo está tu corazón. Tú sí sabes dónde está tu fidelidad. Tú sí sabes si vas siguiendo a Jesús o no vas siguiendo a Jesús. Tú sí sabes tu compromiso con Él. Una terrible incredulidad fue lo que tomó lugar en el capítulo 13 del libro de Números. Dios les había prometido tomar posesión de Canaán. Les había prometido un destino final. Él les había prometido su presencia. Les había prometido ayudarle a sacar a los amorreos. Les había prometido muchas bendiciones. Fíjense que Israel llega a la frontera de la tierra prometida e envían a 2 espías.
para que fueran y trajeran un informe. 10 de ellos regresan y, como era típico de Israel, dijeron: allí no se va a poder. Allí la verdad que no se va a poder. Dicen: los hombres ahí son gigantes, parecemos saltamontes comparados con ellos. Es más, dijo, ni nos vayamos a meter ahí, esa tierra nos va a consumir. Corazones incrédulos, ¿sabe por qué? Porque a pesar que Dios les había dicho que se los iba a entregar, ellos aún así no creían. Pero hubieron dos, Josué y Caleb, y dijeron: sí se puede, es una buena tierra, el Señor lo ha prometido y lo vamos a lograr. El pueblo de Israel se había rendido ya automáticamente con el reporte. Ya se habían dado ellos por vencidos. Y como era lo típico, lloraban y se quejaban. Y luego siempre se volvían contra Moisés, como que de Moisés era la culpa. Un corazón endurecido siempre va a culpar a las circunstancias y a los demás. Nunca va a tomar la responsabilidad de sus actos y del estilo de vida que lleva. Yo te invito a que seas honesto contigo mismo esta tarde. Te invito a que seas transparente delante del Señor. Moisés siempre cruzaba esa línea y ofendía a Dios con su incredulidad. Imagínense, decían: no nos trajo hasta aquí para matarnos a nosotros y a nuestras familias. Estaríamos mejor en Egipto. Elijamos un nuevo líder. ¿Sabe qué decían ellos? Dios no era un buen Dios. Ellos necesitaban otro Dios. La respuesta de Dios la encontramos ahí en el libro de Números, capítulo 14, verso 20 a 23. Y esto es lo que dice Dios: ninguno de los hombres que vieron mi gloria y mis señales en Egipto y en el desierto. O sea, Dios dio testimonio de su fidelidad para con ellos. Dice: y que todavía me pusieron a prueba y me han desobedecido. Dice: ninguno de ellos va a llegar a la tierra prometida. Y Dios, como es fiel, cumplió. Ninguno entró a la tierra prometida. ¿Qué le hace pensar a usted que a usted sí lo va a dejar entrar? Con un corazón endurecido, indiferente e incrédulo. El Señor dijo: no entrarán en mi reposo. Este es el juicio que Dios le dio a los corazones endurecidos. Y ese es el contexto en el que el escritor de Hebreos, es el contexto que él utiliza para darnos ese mensaje a nosotros. No lo hagan como lo hicieron ellos en aquel tiempo, porque ustedes también corren ese peligro. Yo sé que este mensaje es duro. Quisiera saberme unos 2, 3 buenos chistes, pero no me los sé, no me sé chistes. Quisiera que este mensaje fuera más relajado, más tranquilo. Pero creo que es importante ver el énfasis que el escritor de esta carta está haciéndonos a nosotros. Bueno, al menos a mí me lo está haciendo. Y yo sé que me está hablando a mí. Mire lo que dice, continúa leyendo en el verso 12. Y esta es la advertencia que él nos da. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo e incrédulo, que os lleve a apartaros del Dios vivo. Y nos invita y dice: exhortaos los unos a los otros todos los días, entre tanto que se llama hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque hemos llegado a participar en Cristo, si es que mantenemos firme nuestra confianza original hasta el fin. Verso 15 dice: como está dicho, hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la rebelión. Verso 16: porque ¿quiénes eran los que oyeron y se rebelaron?
¿No fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quién se irritó durante 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, dice, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los desobedientes. Verso 19, así vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Yo he escuchado los testimonios de muchas personas y hemos tenido, unos éxodos espirituales porque salimos de esa vida vieja, esa vida pecaminosa. Hemos tenido unos éxodos espirituales extraordinarios. Yo he escuchado testimonio y yo digo, wow, Dios en realidad sí quería salvar a esta persona. Y veo cómo Dios se muestra tangible y palpablemente en nuestras vidas. Pero sin embargo, podemos caer en el camino. Todos tenemos un camino a recorrer. Hermano, mi invitación hoy es que no endurezcas tu corazón. Tú sabes el estilo de vida que vives. Solo tú lo sabes dónde está tu corazón. Y el Espíritu Santo habla y dice, mientras se diga hoy, escucha su voz. Hoy es un buen día para arrepentirse. Hoy es un buen día para empezar. Dios es fiel. Si tú te arrepientas, si tú presentas tu pecado delante de Él, Él te perdona. Deja de estar perdiendo el tiempo y engañándote a ti mismo a través de un corazón endurecido. Necesitamos ser intencionales y proactivos, hermano, en cuanto a nuestro corazón. La segunda cosa es que el escritor de esta carta nos dice que escudriñemos nuestro corazón. Salmo 139, verso 23 y 24 dice esto. Escuche qué hermoso es esto. Esta es la actitud que nosotros debemos tomar. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Es tan importante presentarnos delante de Dios todos los días. El pastor Edgar nos enseñaba algo hace un par de semanas en el grupo de varones y decía, el presentarte delante de Dios te da la pauta de cómo el resto del día va a ir. ¿Por qué? Porque te presentas delante de Dios para ser escudriñado, te presentas con el deseo de agradar al Señor con tu vida, reconoces que el Señor es el que endereza tus pasos y tienes ese deseo de agradarle. Yo te garantizo que cuando tú pasas tiempo con el Señor temprano en el día y dejas que su palabra te hable, cada decisión, cada acto va a ser guiado por el Señor. Porque tú le vas a preguntar, Señor, ¿te agrada esto? Señor, ¿qué te parece esto? Cuando seamos expuestos a tentaciones o a cosas, decir, no, desde temprano le dije al Señor, este día, Señor, lo voy a vivir para ti. Necesitamos ser humildes y dejarnos conviccionar por el poder de la palabra de Dios y por su Espíritu Santo. Hebreos 4:12 dice esto, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetrante hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón mío y suyo. No podemos decir, no sé qué es lo que debería de hacer. Deja que la palabra de Dios halle cabida en ti. Pon la palabra de Dios como un espejo y te va a mostrar a dónde tú estás, a dónde está tu corazón. Hay una diferencia entre que Dios te escudriña tu corazón y tus pensamientos
a que tú te compares con otras personas que están peor que tú y hacerte sentir mejor porque no estás como ellos. Hay una gran diferencia. Las personas son falibles. Y cuando digo las personas me refiero a los cristianos. Somos falibles, pero la palabra de Dios es infalible. Es importante que nosotros escudriñemos nuestro corazón a la luz de la palabra diariamente. ¿Cómo se ve esto en práctica? Tú te preguntas, la palabra te enseña quién Dios es y te dice quién tú eres. Te dice lo que Dios espera de ti y lo que tú tienes que presentarle al Señor. ¿Sabes qué también te enseña? Si solo estoy siendo parte de algo o en realidad estoy viviendo en obediencia al Señor. Cuando estábamos preparando el sermón, uno de los hermanos dijo, tú puedes caminar con el grupo de cristianos y participar en todas las cosas y actividades de los cristianos, pero eso no te define como cristiano. Esto es lo que dijo, tú puedes andar con el grupo correcto, pero viviendo de la manera equivocada. La tercera cosa es protege tu corazón. Protege tu corazón. El Señor Jesús nos los aconsejó que debíamos guardar y proteger nuestro corazón, porque de ahí fluyen todas las cosas, tanto buenas como malas. En la carta a los Hebreos dice, cuídense hermanos. El verso 12 dice, que no haya en ninguno de ustedes un corazón malo o incrédulo que los lleve a apartarse del Dios vivo. Yo creo que nadie aquí quiere apartarse del Señor voluntariamente, pero probablemente se te ha endurecido el corazón. Y probablemente por eso vives en desobediencia y en los pecados que vives. Me gustaría darte un par de consejos, si los quieres tomar. Uno es llena tu mente con todo aquello que te atrae a Cristo. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo digno de alabanza, si alguna excelencia hay en eso, si es algo digno de admirar, en esto pensad. Nosotros tenemos que ser intencionales a las cosas que nos exponemos. Intencionales en las cosas a las que nos exponemos. Una de las batallas más grandes que los hombres y las mujeres enfrentan es la inmoralidad sexual, la tentación sexual. Le voy a dar un secreto, no se lo vaya a contar a nadie. A través de toda la escritura yo solo he encontrado una respuesta, ¿sabe cuál es? Y dice, corre, huye, vete de allí, pinta las llantas, deja las chancletas, como usted lo conozca en su país. Huye, tú no lo puedes confrontar, no lo puedes vencer. Huye. José se encontró en esa situación y ¿sabe qué es lo que él dijo? Él tenía un corazón enfocado en la fidelidad del Señor, en ser fiel al Señor. Él no tenía Biblia, no tenía pastores, no tenía grupo fraterno, no tenía grupo de varones, no tenía absolutamente nada. Es más, ni Church Center tenía, fíjese, no podía revisar nada de lo que estaba pasando en la actividad de la iglesia. Sin embargo, cuando él se encontró en la situación de que la mujer de su amo quería acostarse con él, dijo, ¿cómo puedo hacerle yo esto a mi Dios? Cuando se te presentan las situaciones comprometedoras, ¿qué dices tú? Bueno, hermano, la carne es débil. Bueno, usted sabe, no todas las ganamos. No, huye y di en tu corazón, yo no le puedo hacer esto a mi Señor. Segundo consejo, mantén tu conciencia limpia.
Una de las grandes bendiciones de un corazón cautivado por Cristo es una conciencia limpia. No estoy diciendo que que la conciencia, bueno, dice que la conciencia no va a sustituir la escritura en ningún momento, pero una conciencia limpia es una gran bendición. ¿Sabías tú que hay cosas que la Biblia no condena? Pero no quiere decir que solo por eso tú las vas a hacer, porque tu conciencia te va a decir, no lo hagas. ¿Sabe qué te va a decir tu conciencia? Te es lícito, pero no te conviene. Si tú te encuentras peleando ese derecho, bueno, la Biblia no lo prohíbe y tú quieres hacerlo y estás peleando, tu conciencia está diciendo no lo hagas. Pero como la Biblia no lo prohíbe, ten cuidado. Eso es una bandera roja. No estoy diciendo que la conciencia te va a guiar por el camino correcto, porque también la Escritura dice que hay conciencias cauterizadas. Hay gente que ya no siente absolutamente nada, no sabe ni diferenciar entre lo bueno y lo malo. Tito capítulo 1 verso 15 habla de una conciencia contaminada que no puede discernir, como le dije, el bien y el mal. La conciencia no es un sustituto de la Biblia, se lo repito. Pero una buena conciencia es un don de Dios. Esto es un muy buen consejo lo que dice Romanos 14, verso 23, y dice, todo lo que no procede de la fe es pecado. ¿Qué le parece eso como una brújula, como un estándar? Cuando usted no sabe si esto es bueno o malo, diga, proviene esto de la fe. Y eso le va a ayudar a tomar la decisión correcta. La otra cosa, el otro consejo es busca intencionalmente amigos piadosos o gente llena de Dios que te animen y te desafíen. Amigos que prefieren confrontarte a tener paz contigo. Personas que te vean fallar y quebrarte la cara contra lo que hiciste, el error que hiciste, y en lugar de acusarte, decirte, hermano, te amo en Cristo, recojamos los pedacitos, te voy a llevar a un lugar donde te van a ayudar. Y usted lo sigue y ¿sabe dónde lo va a llevar ese amigo? A los pies de Cristo. Ese amigo siempre te va a señalar la cruz. Mire lo que dice Santiago capítulo 5 verso 19 al 20. Hermanos míos, si alguno de vosotros se desvía de la verdad, porque como acabamos de leer en Hebreos, sí es posible, y alguien lo hace volver, ese es el buen amigo, sepa que aquel que haga volver, mire cómo le llama al creyente que se desvió, que se desvió de la verdad, haga volver a un pecador de su extravío. Dice, salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Y termino con esto, hermano, yo te animo a que no te devuelvas hacia atrás. Ese es mi último consejo. Sigue caminando hacia adelante, sigue caminando con Jesús a pesar de todo. Te animo a que sigas adelante. Tal vez te has tropezado un par de veces, pero ¿sabe qué puede hacer usted? Mire, levántese, sacúdase el polvo y siga adelante y diga, voy detrás de Jesús. Jesús me llevará a la tierra prometida. Jesús cumplirá lo que me ha prometido. Y diga al Espíritu Santo, enséñame cómo ser fiel. Espíritu Santo, enséñame cómo vivir en santidad. Enséñame a tomar mi parte en esto. Leímos en el verso 6, capítulo 3 de Hebreos, y dijo, pero Cristo es fiel sobre la casa de Dios como un hijo, y nosotros somos su casa. Él permanece fiel para su casa. Y dice, si es que retenemos nuestra confianza y nuestra jactancia en nuestra esperanza. Más abajo, verso 14, déjame se lo repito, porque hemos llegado a participar en Cristo, si es que mantenemos firme nuestra confianza original hasta el final.
Salmo 95, y con esto cierro. Como está dicho, hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la rebelión. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra que es verdad, tu palabra que es vida, tu palabra que nos enseña el camino a seguir, tu palabra que nos enseña tus expectativas, tu palabra que nos enseña la clase de hijos que tú buscas y que esperas de nosotros. Gracias, Señor, por tu fidelidad, que a pesar que nosotros somos rebeldes e infieles, tú permaneces fiel. Solo te pedimos, Señor, que mientras se diga hoy, que nosotros podamos, Señor, venir a ti con corazones compungidos, Señor, conscientes de nuestras faltas. Señor, tú te agradas del que se humilla delante de tu presencia y lo coronas con tu gracia, pero al soberbio lo ves de lejos. Nosotros no queremos verte de lejos, Señor. Queremos estar siempre delante de tu presencia como buenos siervos que no se avergüenzan delante de su Señor. Espíritu Santo, sigue hablando a los corazones de mis hermanos. Sigue hablándonos a cada uno de nosotros, Señor, y enséñanos a caminar rectamente delante de tus ojos. Quiero dar un momento breve para aquellos que quieran hacer una oración específica con el Señor. Si tú necesitas oración en esta tarde y tú dices, necesito arreglar mi vida con Dios, toma un tiempo y ponte a cuentas con el Señor. No hay pecados pequeños, no hay pecados leves, solo hay un pecado. Y eso es fruto de un corazón endurecido, de un corazón incrédulo, que no cree que Dios es quien Él es. Espíritu Santo, mueve los corazones en esta tarde. Mueve los corazones, convicciónalos, Señor. Hoy es un buen día para arrepentirnos. Que nadie salga de aquí, Espíritu Santo, cargando su pecado con ellos o su culpabilidad. Todo puede ser puesto y dejado a los pies de Cristo y su sangre lo limpia. Gracias, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor me les siga bendiciendo y sigamos adelante. Jesús es el camino, caminemos con Jesús. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta tarde, ¿le parece? Aleluya. El Señor les bendiga y nos miramos el próximo domingo. Bendiciones.